Voy a dar lectura a una breve introducción sobre el motivo de la conferencia que nos ha traído aquí y de inmediato Francisco Turrión pues pasará a desarrollar. El pasado día 10 de mayo se constituía la plataforma ciudadana Cuenca del Segura Libre de Fracking en la Casa de la Cultura de Calasparra tras finalizar la interesante conferencia del hidrogeólogo hoy con nosotros Francisco Turrión sobre fracking y aguas subterráneas y que organizase Caradima y Foro Social. Esta plataforma ciudadana surgió tras conocerse la concesión de varios permisos de investigación de hidrocarburos en la cuenca del Segura, cuyo objetivo es la localización y extracción de gas mediante la peligrosa e impactante técnica de la fractura hidráulica. Ciudadanos y ciudadanas de toda la cuenca del Segura, ante esta nueva amenaza para nuestros acuíferos, nuestra salud y nuestro futuro, decidimos constituirnos en plataforma ciudadana para exigir a los gobiernos regionales y centrales que se prohíba el uso de esta técnica en toda la cuenca del Segura y se revoquen las autorizaciones concedidas. Entre los objetivos que la plataforma se planteó está el de informar a la población de toda la cuenca de los graves riesgos del uso de esta técnica. Es por ello que hoy Francisco Turrión, técnico de la Confederación Hidrográfica de Segura, está aquí para hablarnos del campo que como hidrogeólogo más conoce, las aguas subterráneas y superficiales del Segura, con especial mención a la TC de Fin y la amenaza que supone la práctica del fracking sobre ellas. Es licenciado en Ciencias Geológicas con el grado de sobresaliente por la Universidad de Salamanca y especialista en hidrogeología aplicada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Pues bien, os dejo con él y muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias porque es un honor para mí muy grande estar aquí en Cejín para hablar de esto del fracking y las aguas subterráneas, esto ahora que está tan de moda, ¿no? Voy a empezar la conferencia con una frase que decía la que fue la compañera de John Lennon, Yoko Ono, que forma parte de una plataforma que se ha creado en Estados Unidos que se llama Artistas contra el Fracking, y que decía que eso del fracking decía, en este momento algunas personas están tratando de hacer dinero fácil y mientras tanto arruinan el futuro de este país con una cosa llamada fracking. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del fracking y cómo nos puede afectar el fracking en la cuenca del Segura. Si alguien tiene dudas o como algún cargo político de la zona, no de Cejín, aquí ha dicho, pues es que me falta información sobre el fracking. Y como no tengo información, pues no me opongo al fracking, ¿no? Esto es como el que dice, no sé si la piscina está llena o vacía y como no lo sé, me tiro. Bueno, si a alguien le falta información o si alguien duda de las consecuencias del fracking en las aguas y en el medio ambiente, pueden entrar en una página web que tiene de Estados Unidos, donde el método técnica del fracking lleva muchos años y digamos que, como decía en la prensa, en un artículo que he leído recientemente, Estados Unidos ha sido el conejillo de India del tema del fracking. Pues pinchando en esta web, en cualquiera de esas calaveritas que aparecen ahí, podemos ver uno de los riesgos, o que lo llaman los fracaccidentes, que se han producido en diferentes permisos de investigación en Estados Unidos y en todos esos sitios. Con lo cual, pues hay muchas evidencias, que vamos a ver hoy aquí, de los riesgos que tiene el fracking para el medio ambiente y la salud humana. Bien. Ya no solo es que haya plataformas ciudadanas como la que ha comentado Santos ahora mismo, como el Segura Libre de Fracking, sino que incluso los industriales alemanes de la industria cervecera alemana han mandado 6 cartas a la ministra Angela Merkel diciéndole que no quieren fracking y que regule la extracción de gas esquisto, de la que vamos a hablar ahora mismo, en las zonas cercanas a las fuentes de suministro de agua para la elaboración de la cerveza. Alemania tiene la ley más antigua que hay en el mundo sobre la protección del agua para consumo humano y de calidad de productos alimenticios, que es una ley medieval, y no quiere que productos que, vamos a ver, se inyectan en el proceso de fractura hidráulica vuelvan a aparecer en fuentes, manantiales, pozos, ríos, etcétera, donde ellos se nutren o toman el agua para fabricar la cerveza. Su calidad quieren mantenerla, así como la han tenido durante toda la vida, y no quiere que se vea poner en riesgo su cerveza. Bueno, expertos del gabinete de Merkel, del Consejo de Expertos, han dicho que la fracturación hidráulica y el gas esquisto, la obtención de gas no convencional, no es necesaria en términos de política energética. Y hemos también recientemente en el periódico La Marea nos empieza a relacionar todo este boom del fracking y el boom de la burbuja
del tema del gas esquisto con movimientos especulativos de Wall Street, de bancos que están inflando las expectativas de permisos de investigación en Europa sobre el gas esquisto, donde incluso hay autores que se atreven a decir que las reservas de gas en diferentes puntos están siendo engordadas hasta en un 500% de lo que realmente puede haber, ¿no? El Instituto Post-Carbone Institute pone en descubierto la relevancia de las grandes empresas de bancos de inversión de Wall Street en el crecimiento del fracking. Estaríamos hablando de otra burbuja, igual que la burbuja inmobiliaria, pero otra burbuja donde unos accionistas venden a otros unos permisos de investigación donde parece que va a haber muchas reservas, pero que luego a su vez esa concesión se vuelve a vender, en fin. Siguiente. Y en estos días hemos visto por el periódico El Mundo, nos publicaba algo que ya había dicho y como veremos también, la Unión Europea en un informe sobre el riesgo de fracking para la salud humana y para el medio ambiente, como ya hay más estudios que demuestran la relación y la contaminación de aguas subterráneas por el fracking. Bueno, llevamos un rato, ya unos minutos hablando de fracking, creo que tenemos que empezar brevemente a hacer una pequeña introducción que es el fracking. El fracking es una técnica de fracturación que lo novedoso es la fracturación hidráulica, es decir, meter cargas explosivas en pozos para obtener más gas o petróleo, se lleva haciendo muchos años, desde los años 40 y 50, pero la gran novedad desde el año 2007 para acá es que esas perforaciones ahora mismo se pueden hacer horizontales. Es decir, el fracking es una técnica, el fracking horizontal, la fracturación hidráulica, que permite hacer pozos en forma de L o en forma de escuadra. Hay una parte que es vertical y otra parte que es horizontal. Una vez que hemos hecho la parte horizontal, lo primero que hacemos es meter cargas explosivas para romper la roca. ¿Por qué rompemos la roca? Porque no estamos buscando ni gas ni petróleo convencional. El típico que estudiábamos en el instituto, en el colegio, que eran aquellas bolsas de gas y petróleo más abajo que tú pinchas, haces un agujero vertical, un sondeo y tú sacas ese gas, ese petróleo. Concretamente La Rioja, que ha prohibido ya por ley en La Rioja, en España, la fracturación hidráulica, no ha prohibido la extracción de gas ni petróleo convencional. Es decir, ellos entienden que si yo hago bien una perforación de petróleo y voy buscando una bolsa y no tengo que romper nada, ni que poner explosivos, ni poner productos químicos, yo obtengo gas y el petróleo como en el huevo, en Burgos, como se ha hecho toda la vida, y en principio no tiene que haber problema. Lo que ellos han prohibido es esto otro, es esta perforación horizontal, esta, como decía antes, explosión, primero cargas explosivas, luego metemos agua a presión, ya veremos a qué presión, con productos que añadimos, productos que son, adelanto, tóxicos, cancerígenos, mutágenos y que producen disfunciones reproductivas. Y una vez que he metido esa presión, libero esa presión y el fluido migra o sube a la superficie cargado de un gas que se encuentra metido entre, no hemos dicho que no es el convencional, que se encuentran burbujitas metido entre los esquistos de las pizarras o el mar. Es decir, estamos hablando de algo difuminado, escaso y no es lo que decíamos antes de la bolsa. El riesgo, como se ve en la otra imagen, es que toda esa fracturación, que puede provocar incluso microterremotos, llega a afectar las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Esto es, en principio, una pequeña introducción que quiero hacer del fracking para luego ya entrar más en profundidad. Bueno, ¿dónde en España, y concretamente en Murcia, tenemos fracking? Bueno, pues esto nos toca de lleno aquí en Cejín. El permiso Scorpio, de los 4 que tenemos por aquí cerca, 2 en Murcia, Leo y Scorpio, y el Aries 1 y Aries 2 a caballo entre Murcia y Albacete. Bien, esa, digamos, sería la cuadrícula que se publicó en el boletín oficial de la región de Murcia, donde está delimitado el permiso de investigación Scorpio. Señalar geográficamente pues, que tenemos el embalse y río de Argos, el río Segura que pasa cerca por la parte norte del permiso, tenemos pues, el río Benamor, el embalse de Moratalla, en fin, y todas las huertas y regadíos tradicionales siguientes de la zona, ¿no? Más concretamente, lo que afecta al municipio de este entorno de Cejín, pues tenemos que dentro del permiso tenemos, como decía, el embalse y río Argos, que está aquí, río Argos, la pedanía de Valentín y la vega de Argos hacia Carraspata. Más concretamente todavía, dentro del municipio de Cejín, lo que coge este permiso Scorpio son 20 kilómetros cuadrados en ese entorno de Valentín y el río Argos.
En esta línea punteada volvemos a ver la zona del municipio de Cejín que está dentro de este permiso de investigación. Desde la Sierra de la Puerta, a la izquierda, el embalse de Argos, el río Argos, como decíamos, y Valentín, ¿no? Parece una zona con una masa de agua importante y una zona, en principio, sensible. Siguiente. Bien. Quiero llamar la atención, no sé si me pasó, sí, eso. Bueno, efectivamente, sí. Quiero llamar la atención a ese punto rojo que aparece en la parte superior izquierda, a 2000 metros aproximadamente de la orilla del río Argos. Bien, pues eso que vamos a ver allí y que es ese punto que estamos acercando es precisamente una plataforma de petróleo, concretamente una perforación de un sondeo, no sé si recuerdo si es el sondeo Segura o uno de los nombres, pero en fin, esta imagen se puede obtener de Google Maps hoy en día y ampliamos, vemos todo el aparataje de camiones, de balsas, etcétera, y incluso la sombra de la torre de perforación. Este sondeo se hizo hace el año 2007 o 2008, no, más tarde, hace 2 o 3 años, donde, bueno, pues ya se investigaba el petróleo. Una de las cosas que sé de forma extraoficial, que es muy probable que cortaran, o según me han informado, agua a 1300 metros de profundidad, casi surgente. Eso quiere decir que yo he tocado agua allí y el agua, al pincharla, al pinchar ese acuífero que está a 1300 metros, sube casi a la superficie. Eso no nos tiene que extrañar, porque en Moratalla tenemos el camping de la Puerta, conocerán el pozo surgente de la Puerta, y el recientemente que hizo la Confederación Hidrográfica del Segura en el año 2007, el sondeo al árabe, donde agua de calidad similar al agua embotellada, no agua solo potable, sino agua de calidad de beber embotellada, sale sola a razón de 50 litros por segundo, sin medios mecánicos, sin motor y sin nada. Eso está para que, eso para mí yo lo considero unos monumentos hidrogeológicos de la región de Murcia, y está justo antes de llegar al camping de la Puerta, a la izquierda, en una balsa que seguro que si le hablan a la comunidad regante del río árabe les pueden enseñar cómo abren una llave sin motores ni nada, una llave que hace que impida que el agua sale y ver salir de forma surgente estos 50 litros por segundo. Es decir, tenemos antecedentes en la zona de pozos surgentes donde el agua sale sola, o por lo menos que aunque la pinchemos a 1300 metros de profundidad, y ya lo veremos, por una cosa tan sencilla de los vasos comunicantes, que lo conocen perfectamente los fontaneros, los tubitos, pues el agua adquiere la misma cota que tiene en otro sitio del interior de la montaña, en otro sitio, como veremos ahora cuando expliquemos los acuíferos confinados. Es decir, a 2000 metros de la masa de agua y de la orilla del embalse de Argos ya tenemos un pozo donde presuntamente o presumiblemente, perfectamente dentro del permiso Scorpio, se podría practicar fracking y se podría investigar fracking. Este permiso, voy a decir que es un permiso, el permiso Scorpio no es un permiso de explotación, es un permiso de investigación. Eso quiere decir que va a haber una primera fase de está estructurado en 6 años, y hay unas primeras fases donde es investigación topográfica, cartográfica, geofísica de superficie, pero a partir del segundo año y siguiente ya está prevista la ejecución de un sondeo, y así sucesivamente, al tercer año otro y al cuarto año otro. Cuando nosotros estamos investigando fracking y todavía la comunidad autónoma no ha hecho ningún comunicado donde diga, oiga, perdón, se está diciendo en la prensa que vamos a practicar fracking, no, esto es gas convencional y petróleo, no. De hecho, se ha admitido y se reconoce que estos permisos son para practicar fracking, es decir, para romper, como veremos, inyectar productos tóxicos, romper la roca y extraer el gas. Es decir, cuando nosotros en ese año se haga ese sondeo, lógicamente, para ubicar el gas esquisto que hay, no nos engañemos, ha habido varias crisis económicas y crisis de petróleo, y ustedes sabrán que Murcia y la cuenca de Segura está perforada con pozos de petróleo y de investigaciones que tiene el Instituto Geológico y Minero. Es decir, se sabe de sobra las reservas de petróleo y gas que hay, y estamos seguros que si hubiera habido petróleo y gas convencional, aquí ya estaríamos familiarizados a ver caballitos de estos que sacan gas y petróleo. Es decir, el gas convencional y el petróleo convencional, el que decía que se obtiene de bolsa, no existe. Lo que existe es este que estamos hablando, difuminado en burbujas, en los esquistos o en las margas a profundidad entre 1500, sobre 1500 2000 metros. Entonces, cuando nosotros queremos ubicar un yacimiento, tendremos que hacer fracking. Es decir, si yo quiero saber qué rentabilidad tiene algo y que lo que voy a extraer es vía fracking, pues tendré que practicar fracking en esos permisos de acción. Con lo cual, esos sondeos, presumiblemente, con casi toda seguridad, van a llevar ya la práctica de fracking, eso que está autorizado, aunque sea en permiso de investigación. Bueno, vamos a ver esta zona tectónicamente o estructuralmente o geológicamente, vamos a ver qué complicación tiene, ¿no?
Bueno, pues no sé si saben que la cuenca del Segura, digamos, se hizo, o la zona de Murcia, como 3 islas que se fueron juntando por la dinámica de la corteza terrestre, por plegamientos, cabalgamientos y acortamientos corticales. Bueno, esa línea negra que se ve ahí con unos puntitos, con unos triangulitos, y que hace, en el circulito blanco hace esa curva, ese es el choque o la zona de contacto, lo que se conoce el prevético, es decir, lo que había aquí estable, con los mantos de cabalgamiento que venían a lo largo de los millones de años de la genia alpina, etcétera, y han venido a chocar justamente en esa zona mediante un sistema de fallas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la zona esta de Cejín, donde está el permiso de fracking, está en contacto entre esta zona de cabalgamiento, entre el prevético y el prevético meridional y el presubético externo, es decir, una zona de choque, de fallas y de cabalgamientos. Ahí vamos a ver también, vemos en esa línea curvada ese límite de Cejín, del municipio, en la parte de arriba, vemos el embalse de Argos, la Sierra de la Puerta por la izquierda, donde está ese frente de cabalgamiento que decíamos antes, y estructura circular que parece que giran, esas especies de salchichas que van girando, que son estructura que veremos ahora de una anticlinal. Siguiente. Las rocas que encontramos en esa zona son calizas, margas, las calizas son muy permeables, son acuíferos, de hecho, y una estructura en la línea roja de anticlinal, junto al borde de cabalgamiento de la izquierda. Bueno, en este corte geológico del Instituto Geológico y Minero, en lo que estamos hablando de la Sierra de la Puerta, que queda ahí a la izquierda, el corte sería esa línea gris que se ve. Bueno, pues tendríamos desde Moratalla en dirección desde el oeste hacia el este, bueno, en ese sentido, si el mar noroeste está hacia el sureste, en ese corte vemos esa estructura, ¿no? Vemos lo amarillo clarito, que es el prevético, el cabalgamiento que ha chocado contra lo que ya existía, con esas fallas, y unos estratos en el entorno del embalse de Largos verticales. Es decir, ahí la estructura es vertical, hace un anticlinal, que es esto que comentaba antes, estas formas. Aquí volvemos a tener otro sistema de fallas, que choca otra vez con lo que llamamos el subético. Es decir, estamos en una zona tectónicamente verticalizada, con calizas, rocas muy permeables y con muchas fallas en ese entorno. Y encima una masa de agua al lado y sondeos de investigación que ya están hechos en el entorno. Es decir, estaríamos en una zona muy sensible para las aguas subterráneas y desde el punto de vista geológico. Bueno, brevemente voy a hablar del otro permiso, el permiso Leo del Sinclán de Calasparra. Una de las zonas que pasa cerca es del río Segura, en Almadenes. Vamos a ver qué es lo que pasa en Almadenes. Bueno, pues según el propio Ministerio de Agricultura y el Instituto Geológico y Minero, en el entorno del Sinclán de Calasparra, en la parte sur, donde pasa el río Segura, donde está el paraje conocido como Almadenes y el Gorgotón, hay una humedal que se alimenta con agua subterránea. Es decir, en esa zona, el río Segura, a través de una falla en el entorno de Almadenes, el río Segura se alimenta de aguas subterráneas procedentes del sinclinal de Calasparra. El sinclinal de Calasparra veremos más adelante que son 5 acuíferos superpuestos, ¿no? Ahí tenemos una imagen de lo que es el Gorgotón, ya una vez pasado el cañón de Almadenes, la estructura lineal de una zona posiblemente de falla en lo que es todo el cañón de Almadenes. Bueno, de hecho el INME lo da como falla, y en todo ese tramo hay una conexión y una surgencia de agua subterránea, como se puede ver en el Gorgotón, hay una surgencia de agua subterránea al río Segura. El río Segura se alimenta de agua subterránea. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos en ese entorno hidrogeológico, pudiera salir por el río Segura, en el Gorgotón y al río Segura en ese tramo. Bueno, y saber que en ese punto de Almadenes, por allí pasa el río Segura con el río Mundo y con las aguas del trasvase Tajo Segura. Es decir, lo que pasa en el sinclinal de Calasparra, lo que pasa en esa zona, las posibles alteraciones hidrogeológicas o de las rocas que se produzcan por el hecho de inyectar y hacer fracturación y romper la roca en profundidad, en caso de que se conectaran fallas con la superficie, los contaminantes que veremos ahora cuáles son más adelante acabarían apareciendo hasta la Zúdojos y contaminando tanto el río Segura como el río Mundo, como a toda la zona del trasvase, tanto en este caso de la margen derecha hacia Totana como la margen izquierda. Es decir, el sinclinal de Calasparra es el talón de Aquiles de la cuenca del Segura, es una zona muy sensible
y de la que nosotros bebemos y de la que nosotros, la vida, como veremos más adelante, de la cuenca del Segura depende mucho del agua que pasa por ahí. Bueno, en el Sinqueira de Calasparra, a lo mejor ustedes se acordarán cómo en las épocas de sequía una batería de pozos que hay allí pues se dedican a sacar agua del acuífero, echarla al río Segura y aumentar el caudal disponible para beber. Es decir, es una reserva estratégica de agua potable que estamos utilizando para beber, ¿no? De ahí justamente es donde tenemos el permiso de investigación Leo, o muy cerca de ese borde entre Leo y Escorpio. Bueno, pues después de todo esto que les estoy contando sobre la interacción o relación de las aguas superficiales y las aguas subterráneas del fracking, no nos queda más remedio, y permítanme que haga una introducción o haga paréntesis para hablar de las aguas subterráneas de Murcia. Porque si nosotros entendemos que en Murcia no tenemos agua subterránea, si los acuíferos están contaminados, si no hay agua, entonces ¿qué más da que se produzca fracking? Pero si nosotros tenemos un patrimonio oculto, o que nos han ocultado, o que no conocemos, de un gran volumen de agua subterránea que podía generar mucha riqueza y empleo, si nosotros no tenemos bien medidos los acuíferos, si no existe realmente sobreexplotación actual, y si tenemos ese patrimonio de agua de muy buena calidad para las generaciones futuras, pues sería un riesgo muy grave ponerla en peligro para siempre, para el futuro, ¿no? Por eso quiero en este paréntesis desmontar algunos mitos acerca de las aguas subterráneas, que voy a resumir o a partir de ahora, esta parte de la conferencia, lo siguiente: que vivimos en un mar de aguas subterráneas que nos esconden y que no nos dejan utilizar, a otros sí les dejan utilizar, y al lobby del fracking les dejan además ponerlo en riesgo de contaminación para siempre. Y que la Unión Europea alerta del peligro del fracking y la ley de aguas lo prohíbe. Sí. Entonces, para entender un poco de qué estamos hablando y en qué riesgo vamos a poner este potencial de agua con las técnicas de fracking, que lo que hacen es inyectar agua en el interior de la tierra, y agua de la que se queda la mitad, que no retorna, como veremos, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Las aguas subterráneas de la cuenca Segura ya se estudiaron en la anterior sequía, en una crisis económica anterior, en los años 70. El Instituto Geológico y Minero de España gastó pues, muchísimos millones de pesetas desde entonces en diseccionar la estructura geológica de la cuenca del Segura y saber qué potencial de agua tiene, ¿no? Y en los informes que tiene el Instituto Geológico y Minero, y que por suerte hoy están colgadas en la web y que podemos descargarnos y podemos ver muchísimos informes, pues en uno de ellos dice unas frases tan interesantes como esta, ¿no? Dice: se está en condiciones de afirmar, cuando terminaron aquellos estudios, con pleno conocimiento de causa, que nos encontramos en una de las áreas españolas más privilegiadas en cuanto a agua subterránea se refiere. Esto está dicho en el estudio hidrogeológico Alto Júcar y Segura del segundo plan de desarrollo social y económico de los años 70. Y también el plan hidrológico vigente en la actualidad dice que el 60% del agua que baja por el río Segura es agua subterránea. De ahí la importancia de las aguas subterráneas. Perdón, ¿y de qué agua subterránea vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del concepto de lo que se llaman los acuíferos confinados. Es decir, imágenes como esta, de pozos que hizo el Estado español, el Gobierno de España, en la última sequía del 2005-2010, para solucionar la sequía, y que dio riego a toda la vega media y baja del acuífero de la vega media y baja del Segura, que tiene 2.000 hectómetros de reservas embalsadas, ¿no? Agua, como por ejemplo, como comentábamos antes, la imagen superior izquierda del sondeo al árabe, agua surgente, que es agua potable, no solo potable, sino embotellable. Agua de acequia o agua en la zona de... Imágenes como esta son imágenes de agua subterránea de acuíferos confinados, donde el agua está almacenada y está a nuestra disposición. Bueno, ¿qué es un acuífero confinado? Bueno, un acuífero confinado es algo muy simple. Es una estructura geológica permeable, lo azul, que está plegada. Hemos hablado de los mantos de corrimiento al principio, de cómo existen pliegues, cabalgamiento, y donde una estructura, generalmente son rocas calizas, pero también pueden ser arenas o gravas, tiene una parte donde se alimenta del agua de lluvia, la nube que está ahí. Ese agua se filtra, una parte de ese agua sale por la fuente, spring, allá a la izquierda, y otra parte se introduce en el interior de la Tierra, migra, fluye por el interior de la Tierra en dirección al mar, y nosotros no sabríamos de su existencia si no es porque perforamos esta parte de aquí, marrón, que son margas o arcillas que tienen hasta 200 y 300 metros de profundidad, incluso 400,
y que cuando nosotros hacemos pozos nos podemos encontrar el caso de que el pozo sea surgente, como el caso que comentamos de Somogil, de Sondeo Árabe, Moratalla, o que lógicamente el agua va a coger la cota topográfica que tiene en la zona de recarga, es decir, el tubito del fontanero, que si yo meto agua por aquí, el mismo nivel de agua la tengo aquí. Y también, cuando hay fallas naturales, ese agua surge en ese punto buscando su cota de agua de la zona de recarga. Por ejemplo, la poza termal de Somogil, recuperada recientemente, o fuentes de Muna en fase de recuperación, y algunas otras fuentes que actúan como pozos naturales o perforaciones naturales que son fallas. Por tanto, estamos hablando de no un agua fósil, sino un agua que todos los años se recarga y todos los años migra o se almacena. Bien. Pues en la cuenca del Segura tengo que decirle que no tenemos inventariado ni las reservas de agua que tienen estos acuíferos confinados y que veíamos en las fotos anteriores, ni qué parte del agua de la lluvia se traga a la tierra y se va al mar. En nuestro plan hidrológico actual, que está en vigor, el otro que está ahora mismo en información pública, ese todavía no está aprobado. Bien. Es decir, no sabemos oficialmente, aunque sí el INME lo tiene estudiado, pero no tenemos un dato oficial de cuánta agua tenemos ingresado en estos acuíferos confinados y qué parte de ese agua migra todos los años se va al mar. Bueno, vamos a hablar ahora de la importancia de las aguas subterráneas en el planeta, porque parece que aquí en España, o por lo menos en la cuenca del Segura, como acabamos de ver, no le damos mucha importancia. Y luego vamos a ver los acuíferos de Cejín, cómo están y en qué situación tenemos el agua aquí en la zona, ¿no? Vamos a ver la importancia que se le da en el resto del mundo a las aguas subterráneas. Dice la Unión Europea que las aguas subterráneas son el recurso hídrico más sensible e importante y en particular son la fuente principal de suministro de agua potable. Eso lo dice la Directiva 2006-118 del Parlamento Europeo y el Consejo. Es decir, son la fuente más importante, principal de suministro público de agua potable. Luego, estamos hablando de una cosa seria. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que a veces nos encontramos algún programa después de comer, de la 2, que nos cuenta el Servicio Geológico de Estados Unidos, pues dice tal cosa de terremotos o de inundaciones o catástrofes, volcanes, es decir, es un centro de investigación quizás más prestigioso del mundo, dependiente directamente del Ministerio, del Departamento de Interior. Y dice que del total del agua disponible en el planeta Tierra, solamente un 1% es directamente usable por el ser humano, sin modificarla, o sea que es... Y de ese 1%, el 99% es agua subterránea. Los lagos el 0,86% y los ríos el 0,02%. Es decir, la gran parte del agua que tiene el planeta Tierra directamente utilizada por el ser humano es agua subterránea. Según también, y avanzando en esto, las Naciones Unidas, en el informe GEO 2008, nos explicaba cuál era la distribución de agua en el planeta Tierra. No me voy a entretener mucho, pero nos dice que del agua dulce que tenemos, el 68% está en los glaciares, el 30% es agua subterránea y el 0,8% es el permafrost y otro 0,4% es aguas superficiales y agua que se va a la atmósfera. Es decir, la comparación entre el agua subterránea del planeta es entre esta porción y el agua de ríos es esta. Es decir, esa proporción es la misma que 1 a 5.000. Por cada gota de agua que va por un río hay 5.000 gotas de agua subterránea. Pero es la misma proporción que podríamos establecer entre un bidón de 8 litros de agua que he traído y pues 1,6 centímetros cúbicos de agua de una jeringuilla. Aquí está toda el agua en proporción de todos los ríos del mundo y aquí está toda el agua subterránea. Esta es la proporción que tengo. Bueno, pues aquí están el Ganges, el Orinoco, el Tajo, el Segura, todos los ríos. Y esta es la proporción, una escasísima proporción que puedo hacer así y no creo que les moleste, ¿no? Esto es para que nos demos idea de qué estamos hablando y de qué estamos ocultando. Pero dirán ustedes, bueno, pero es que eso que tú estás hablando del planeta Tierra y aquí en Murcia no tenemos agua, o sea que eso será otra cosa y eso pasará en otros países, pero aquí nos han dicho que no tenemos agua. Bien, vamos a seguir avanzando en conocer cómo hemos estudiado el agua en la cuenca del Segura
y luego, como he dicho antes, vamos a ver en nuestro entorno cómo están los acuíferos de Ceuta. Tenemos que hablar del ciclo hídrico del agua, pero yo me voy a coger el ciclo hídrico también del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde introduce dos conceptos, no es que aquí no lo hagamos, ¿no? Pero que es la evapotranspiración y el agua subterránea almacenada. Es decir, un agua subterránea que se va al mar. Para conocer este parámetro del agua subterránea que se va al mar, no vamos a poner una estación de aforo, como podemos saber lo que baja por una acequia, un río. Eso es una X que tenemos que despejar del conjunto global. Por tanto, en el ciclo del agua que se estudia por el mundo, hay una parte que se evapotranspira, o sea, que es el agua que las plantas y los árboles expulsan o echan a la atmósfera, y una parte del agua subterránea y una parte del agua que es subterránea, que no solo va a los manantiales y ríos, sino que se descarga de forma subterránea al mar. Ese concepto es muy importante, saber que una parte del agua subterránea va al mar. Bueno, esto no es ningún invento del Servicio Geológico de Estados Unidos, porque ya en el siglo XIX don Silvino Tosi Codina ya lo decía, que había dos tipos de manantiales, ¿no? Eran uno que estaba lo que es el manantial tipo fuente, que es la que veíamos antes, el que sale a los ríos, y otra que va a las profundidades de la tierra y que nosotros no sabríamos de ella si no fuera porque hiciéramos pozos y la captáramos, es decir, y ese agua va al fondo del mar. Los dos caminos del agua subterránea los tiene claros todo el mundo, y además en España lo sabíamos ya desde el siglo XIX. Es decir, el camino del agua fuente, el que sale a la izquierda, que sale a los ríos, y el camino de agua subterránea profundo, que la única forma de conocerlo es a través de pozos o se va al mar. Vamos a ver un sitio donde sí tienen bien estudiadas las aguas subterráneas y qué tal les va, que son en las Islas Baleares. Esto está sacado del portal de agua de las Islas Baleares, del gobierno de las Islas Baleares, y vemos cómo ellos sí que dibujan perfectamente un camino de un agua subterránea desconectado de flujos superficiales, incluso un camino de agua subterránea que va al mar desconectado de lo que es la línea de costa, ¿no? Un camino más profundo. Siguiente. Las Islas Baleares tienen una estructura muy parecida a la que tenemos aquí en Murcia, porque son calizas karstificadas, es decir, son como quesos de Gruyère, donde el agua llueve y está todo lleno de cuevas, cavernas, conductos que se llaman cársticos, donde el agua fluye y migra y se desplaza hacia el mar. Bueno, tenemos que en las Islas Baleares el agua subterránea, dice, la importancia de las aguas subterráneas, que es el principal recurso hídrico de las Islas Baleares. Y la mayor parte que se utiliza en la agricultura, como vemos, es agua subterránea. En la agricultura no se utiliza aguas desaladas, y para beber, pues también, como vemos, esa parte del queso de color naranja, la gran mayoría es agua subterránea. Es decir, en la agricultura no se utiliza el agua, es solo agua subterránea que luego se reutiliza, y para beber la gran parte del agua que se utiliza es agua subterránea. Y vemos cómo les va a las Islas Baleares. Las Islas Baleares son, en relación con la renta per cápita, la posición número 7, y Murcia está en la posición número 15. Una cosa curiosa, cuando nosotros entramos en la página web del Instituto del Agua de las Islas Baleares, o cuando las Islas Baleares dice la situación de los recursos hídricos de las Islas Baleares o la situación de los embalses están al 98%. Bueno, pues cuando dicen eso, solo se están refiriendo a los acuíferos, a los embalses subterráneos. Pero en cambio, cuando nosotros en la península ibérica decimos la situación de los embalses, solo nos referimos a los embalses superficiales. Eso lo estarán ustedes hartos a oírlo, ¿no? Estamos contentos porque la situación de los embalses es del 85%. Estamos tristes porque la situación de los embalses está en el 20%. Eso es una manipulación. Eso es un engaño. Eso es una deformación. Las Islas Baleares no dicen eso. Hablan solo de los embalses subterráneos. ¿Cómo sería lo correcto? La situación de los embalses superficiales se encuentra al 80% y la situación de los embalses subterráneos se encuentra en eso. Bueno, pero es que nosotros no tenemos ni calcular los embalses subterráneos, los tenemos ubicados. En cambio, en las Islas Baleares, como hemos visto, su agricultura y su abastecimiento depende de las aguas subterráneas. Vamos a ver ahora cómo se calcula el agua que hay en una cuenca, porque para eso tenemos, como hemos dicho antes, deducir qué parte del agua subterránea se va a ir al mar. No podemos, como decía, poner un sistema de aforo para ver
debajo del mar el agua que sale, es una X que tenemos que despejar. ¿Cómo se despeja esa X? Pues muy fácil. En todo el mundo, desde dictámenes que ya dio la FAO y las Naciones Unidas y la UNESCO, todo el mundo sabe que, resumidamente, el agua que tiene una cuenca es como la cuenta que tenemos en el banco, es decir, lo que ingresamos menos lo que gastamos, es decir, lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Bien, lo que llueve menos lo que se evapotranspira es el agua que va por el río y, por tanto, esta X, o lo que no sabemos, es el agua subterránea, las correntías subterráneas. Bueno, ¿cómo hemos calculado el agua que hay en la cuenca del Segura nosotros? Bueno, nosotros hemos tenido que inventarnos una cosa que se llama la fracción subterránea. Y veamos qué es. Siguiente. Dice el plan que ahora está en vigor, que tenía que haber estado en vigor hasta el año 2009 y que lo hemos estirado como un chicle hasta el año actual 2013. Desde el año 2009 teníamos que tener un nuevo plan hidrológico aprobado. Vamos al que está en vigor, el que está hasta ahora, y el que podemos consultar en cualquier sitio. Y dice que la cuenca del Segura tiene 18.870 kilómetros cuadrados, en la que llueve 400 milímetros. Por tanto, aquí le caen a la cuenca 7.548 kilómetros. Bien, nuestro plan hidrológico no calcula la evapotranspiración real. Dice que de todo lo que llueve, el 15% es la escorrentía, que es 1.000 hectómetros cúbicos. Bien, hace una simplificación. Y además, otra simplificación más. Dice que de esos 1.000 hectómetros que tienen, 600 serían recursos renovables procedentes de descargas subterráneas, manantiales y drenajes de los acuíferos, y 400 son fruto de escorrentía directa, es decir, no queda claro esto, pero aquí queda más claro. Es decir, dice el plan que de esos 1.000 hectómetros que bajan por el río, 600 ya son agua subterránea. Es decir, dice, frente a unos recursos hídricos renovables de 600 hectómetros, caudal correspondiente a la extracción de la escorrentía superficial, del régimen natural procedería de descarga de manantial. Es decir, para el plan hidrológico de la cuenca del Segura, todas las aguas subterráneas que tenemos bajan por el río. No hay aguas que van al mar, ni hemos calculado la evapotranspiración real. Es decir, hay una simplificación, hay una cosa que hemos simplificado. Es decir, en nuestro plan hidrológico que tenemos en vigor, solo consideramos un camino del agua subterránea, el camino fuente que veíamos ahora. Es decir, tenemos que esto no lo hemos calculado, y solo hemos dicho que el agua subterránea es parte de la que baja por el río. No solo lo hemos dicho en el plan, sino recientemente en documentos hemos dicho que esos recursos son una fracción del agua superficial. Siguiente. Por tanto, decir que toda el agua subterránea de una cuenca baja por el río Segura y que solo hay un camino del agua subterránea y no calcular la evapotranspiración real y otras cosas, eso es un dogma. Eso es una cuestión de fe, de creencia. Decir, toda la agua baja por el río, eso es algo que entra dentro, digamos, de un poco como si dijéramos de la religión, pero no es ciencia. Eso, como hemos dicho, no pasa en ninguna parte del mundo. Lo de utilizar la ficción del agua subterránea es algo original de la cuenca del Segura. Es decir, no calculamos, como no calculamos la evapotranspiración real, no podemos saber esa X, por tanto no sabemos las correntías subterráneas, por tanto decimos que toda el agua que es superficial, por tanto nos estamos haciendo trampas. El ciclo hidrológico de la cuenca del Segura en este plan está mutilado. Le falta, como hemos dicho, la evapotranspiración y el agua que va al mar. Eso hay que saberlo, y eso se puede consultar en internet porque este está en internet. Mire, este es el ciclo hídrico que el Servicio Geológico de Estados Unidos le enseña a los niños de los colegios, donde, como verán, sí que dibujan clarísimamente un agua subterránea que se va al mar. Yo no sé si en nuestros colegios de la región de Murcia este ciclo del agua se explica como en Estados Unidos, porque me daría mucha pena que en Chile, en Bolivia, en Perú, en Uruguay, en toda Sudamérica, en todo el mundo, todos los niños están creciendo sabiendo el ciclo hídrico de verdad. Y a lo mejor aquí pues, nos estamos diciendo que, como dice el plan, que toda el agua va por el río. Pues, no voy a insistir mucho, pero en este es otro modelo donde aparece el flujo del agua subterránea, ese tomado de México. Pero es más, ya con publicaciones científicas del que fuera un profesor mío, Rafael Fernández Rubio, catedrático de hidrogeología y ingeniero de minas, donde estudian todo el movimiento del agua subterránea que va al mar en todo el Mediterráneo. Hay sitios donde salen hasta cientos de hectómetros cúbicos al mar y donde hablan que antiguos sistemas cársticos, esas calizas que están agujereadas por las que circula el agua, pues pueden estar a varios kilómetros de distancia de la costa y están aportando agua subterránea en antiguas dolinas, en lo que llaman los blue hole, es decir, zonas de agua azul donde están muy lejos de la costa y donde está saliendo esa agua subterránea.
Nosotros no podemos calcular eso si no es despejando la X. Bien, dice también, insisto otra vez al Servicio Geológico de Estados Unidos, que una de las cosas más importantes en la planificación es saber la evapotranspiración real, y allí la investigan hasta con satélite. Es decir, lo que aquí nosotros no estudiamos en nuestro plan hidrológico antiguo, en el que estamos evaluando actualmente, sí que ya hay datos de evapotranspiración, pero el que está en vigor no teníamos la evapotranspiración real. Bien. Entonces, bueno, pues lo que no hace el plan, yo me permito humildemente calcular, entre decir que no hay cero agua que se va al mar o que hay cero agua subterránea, yo me permito calcular cuál es la que yo considero que es al año el agua subterránea que tenemos en la cuenca del Segura. Bueno, ahí era un dato de un mapa de evapotranspiración real del libro blanco del agua, donde bueno, podemos hablar de 250 milímetros de lo que llueve. Llueven 400 milímetros, se evapotranspiran 250, bueno, pues en ese orden de magnitud estaríamos hablando que tenemos unos recursos de 1800 hectómetros, como 1000 bajan por el río, nos faltan por contabilizar 831 hectómetros que son nuestros. Por tanto, nos faltan contabilizar 800 hectómetros del segundo camino de las aguas subterráneas. Bueno, si nosotros introducimos esos 800 hectómetros, o los que o alguien diga, lo que no son esteros, y nosotros no consideramos lo que se denomina regadíos ilegales en la cuenca del Segura, pues tenés el 86, bueno, pues resulta, y brevemente, tenemos un superávit, no tenemos un déficit estructural. Esto es haciendo datos normales, pero no tengo que ser Francisco Turrión, yo lo único que pido es que una universidad, un organismo independiente, diga cuál es la evapotranspiración real de la cuenca del Segura y cuánto es el agua del segundo camino de agua subterránea. Si eso es muy fácil, se certifica por universidades y lo dice. Lo que no se puede decir es que no hay, eso es lo que hay. Un dato que quiero llamar la atención en relación con las aguas subterráneas y el fracking. Aquí tenemos en este gráfico la importancia que para la cuenca del Segura y para Murcia es el agua. En la línea que ven, este gráfico semilogarítmico, en la línea verde que ven arriba, es las millones de euros facturados en la región de Murcia de exportación hortofrutícola de Murcia en lo que va de siglo XXI. ¿Ven? Que ese verde no ha dejado de crecer. Y la línea verde con punto blanco es las exportaciones hortofrutícolas de Murcia. Lo primero verde oscuro es agroalimentario y lo clarito, lo blanco redondo, son las lechugas, hortalizas que se exportan. Como ven, esa tendencia de exportación no ha dejado de crecer en la región de Murcia en lo que va del siglo XXI. Y ahora, en azul y naranja vamos a ver las aportaciones que hemos tenido de agua. Bueno, resulta que hemos tenido una sequía muy importante, que todos conocemos, del año 2005 a 2009, donde las aportaciones del Tajo llegaron a 200 hectómetros, la mitad de la media, y las del Segura también en torno a 200 hectómetros, que es el 20% de la capacidad de los envases de la cuenca Segura. Eso se acordarán de esa sequía. Bien, pues a pesar de esa sequía, a pesar de tener casi la mitad y el 20% de todo el agua que normalmente tiene la cuenca, las exportaciones hortofrutícolas, es decir, la exportación de agua, porque nosotros el agua, lo que exportamos es agua en los tejidos vegetales, las lechugas, hortalizas, etc., no dejó de crecer. ¿Y por qué no dejó de crecer? Porque nosotros utilizamos un colchón. Es decir, ese déficit de agua que teníamos lo hemos utilizado con agua subterránea. Esto es un libro de la Confederación Hidrográfica del Segura que habla de la batería estratégica de pozos de sequía, que el gobierno de España se gastó 50 millones de euros en hacer pozos y mitigar los efectos de esa sequía para que no se notara. En esos pozos, cuando se echaba el agua a los embalses de cabecera, pues son estos puntos rojos, o sea, estos segmentos, esos trozos rojos que se ve en la gráfica, que son agua subterránea. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un sistema de pozos que cuando llegue una sequía, nosotros utilizamos esas aguas subterráneas y mitigamos, atemperamos, acolchamos, digamos, hacemos como un colchón y no tenemos ningún problema? Es decir, eso que ha pasado, que los particulares utilizaron el agua subterránea, nosotros lo hacemos de forma oficial y no tenemos problemas de sequía. En esa misma gráfica añadimos otra gráfica más, que es la exportación de bebidas envasadas, que es la verde clarita, ¿no? También no ha dejado de aumentar. Y esto sí que es importante, porque con esto, como les decía antes, lo que nosotros en la región de Murcia exportamos y lo que está dando riqueza, y lo que está dando puestos de trabajo, y lo que está sujetando la crisis económica, por si se puede decir que es sujetar, lo que está pasando es el agua que exportamos. Y si ese agua que exportamos la podemos poner en peligro
Y las exportamos, como digo, los tejidos vegetales, en las bebidas envasadas, en las hortalizas, en las alcachofas, en fin, todo lo que exportamos, los pimientos, brócoli, etc. Si la vamos a poner en peligro por las técnicas de fracking en sitios como el Sinclinal de Calasparra, donde se mezclan las aguas, pues a lo mejor nos vamos a encontrar otra crisis del pepino, ¿se acuerdan? La de Alemania. Y nos vamos a encontrar a los que nos están comprando y decir, oiga, es que he detectado en esta lechuga una traza de trio no sé cuánto que es cancerígeno. Mire, no sé si será verdad, pero de momento cierro las exportaciones. Y a lo mejor llega Andalucía y dice, oiga, nosotros es que hemos declarado una moratoria al fracking, cómpreme a mí los pepinos. Vamos a hablar también, y ya terminando esta parte de aguas subterráneas para adentrarnos ya a fondo en el fracking, por ejemplo, ¿qué trampas nos hemos hecho con el tema de las aguas subterráneas? Por ejemplo, pues donde más llueve, que es en la Sierra Cazorla, Segura y las Villas, la parte del Segura, que llueve como en Galicia, pues resulta que no tenemos puntitos de estos azules, que son puntos de control del agua subterránea. También tenemos muy pocos pluviómetros, donde más llueve. ¿Y por qué es importante eso? Pues es importante porque en esa zona hay una formación que es esta azul, que es la formación Chorro, que es un jurásico, es un terreno que está ahí debajo, que tiene una cantidad de agua increíble y que transporta ese agua y que esa formación se desarrolla o viene también hasta esta parte de la cuenca del Segura. Es decir, se podrían hacer baterías de pozos solo captando solamente eso, cementándolo de arriba y transportándola hacia abajo, hacia zonas de la cuenca del Segura, zonas de Murcia, es decir, haciendo pequeños trasvases intracuenca. Es decir, ese agua podríamos utilizarla de forma sostenible para generar riqueza y empleo. También que la cuenca del Segura está llena de esos ladrillitos que ponen ahí, que son calizas, que lo que hacen es que chupan el agua que llueve, la infiltran y que la transportan de forma subterránea hacia la costa en Surgencias, en Mazarrón y en otros puntos de ese agua subterránea. Es decir, esa agua subterránea sí sale al mar, aunque no la tengamos cuantificada. Por tanto, tenemos que decir que en nuestro plan hidrológico en vigor, decíamos que no están los acuíferos confinados y que no están volúmenes importantes de agua como ya publicados, los 2000 hectómetros del acuífero profundo de las Vegas media y baja del Segura, o todos estos acuíferos confinados donde sus reservas no están contabilizadas, y que el Instituto Geológico y Minero de España ya cifraba en esos años 70 y 80 en esos estudios en torno a los 50.000 hectómetros, es decir, 50 veces más que toda el agua que tenemos embalsada en nuestros envases superficiales. No es que la tengamos que utilizar 50.000 hectómetros cúbicos, pero sí que podemos utilizar una parte de forma sostenible, por lo menos para generar empleo, para producir más hortalizas, para exportar más, para generar riqueza y para salir un poco de la crisis y que no haya tanto paro. Ahora vamos a hablar concretamente, ya centrándonos, cómo están las aguas subterráneas en Cejín, en esta zona donde estamos hablando. Bueno, he seleccionado de la página web del Ministerio, que esto es una información pública, que está en la web del Ministerio de Agricultura, la situación de los pozos de control, estos puntitos azules que decíamos antes, de cómo están esos acuíferos, para saber, porque como nos dicen, es que está todo sobreexplotado, la cuenca del Segura está sobreexplotada. Ahora vamos a hablar de ese mito. Bueno, pues en ese punto, aquí al lado de Cejín, que es circulito rojo, tenemos desde el año 90 una evolución estable con el agua en torno a los 90 metros de profundidad. Yo ahora mismo no sé cuál es la cota topográfica del entorno de Cejín, supongo que Cejín estará sobre los 600 metros, ¿puede ser? No, ¿no? Bueno, pues quiere decir que el agua, tenemos 500 metros de agua sobre el nivel del mar. Siguiente. Otro al sur, también en la unidad hidrogeológica de Caravaca. Estas fluctuaciones es porque probablemente el pozo bombee, entonces son propias variaciones del pozo, como veremos más adelante. Pues desde el año 85, ojo, hace más de 30 años, ¿no? Es decir, algunos de ustedes a lo mejor no se habían nacido. Bueno, pues el agua se mantiene igual. Es decir, en torno, bueno, sí, fluctuaciones, pero en torno a 45 metros, como estaba hace 30 años. Hay una reserva, y si estamos hablando de 600 metros de cota y el agua está a 40 metros, pues tenemos 550 hasta el nivel del mar de agua, pero es que desde el nivel del mar para abajo sigue habiendo agua, sigue habiendo acuífero. O sea, esto es un embalse subterráneo importante y estable. Ahora nos vamos a ese tropiezómetro de Caravaca, pues lo mismo, ahí está, probablemente topográficamente sea más alto, desde el año 85, pues igual, en torno a los 138 metros de profundidad. Siguiente. Esto ya la unidad de Bullas, Burete, bueno, pues también entre 80, un pozo que lleva desde el año 88 funcionando, se ha hecho un piezómetro nuevo y pues entrando a 70-80 metros de profundidad de agua, una cosa estable. ¿Qué pasa cuando, y veremos eso a continuación, medimos en un pozo que bombea?
Pues que estamos sujetos a sus fluctuaciones naturales del propio bombeo, por eso dan estas fluctuaciones. Pero pondré con eso la última medida, esto es el Antignal de Socobos, el Campillo, si van por la carretera desde Calasparra en dirección al embalse del Cenajo, al pasar el río Moratalla, es un pozo que queda por allí. Bueno, pues es que la última medida, que es esta, está a 60 metros como 2003, es decir, estable, siguiente. En el Sinclinal de Calasparra, pues sí, estable y subiendo, que es ese circulito de arriba, en torno a los 60 metros de profundidad. Eso es una cosa normal en el mundo entero, algo natural. Otro embalse subterráneo gigantesco, el Sinclinal de Calasparra, como ven, no tiene ningún problema. El tema de las aguas subterráneas, el precio, pues los precios de las aguas subterráneas son las más baratas después de las aguas superficiales. Por lo tanto, tenemos agua, pues ¿por qué no las usamos, no? ¿Por qué no las utilizamos? Ahora vamos a explicar de dónde viene eso de es que hay acuíferos sobreexplotados, o que en Murcia los acuíferos están sobreexplotados, o peligro con la sobreexplotación de acuíferos. Bueno, vamos a hablar de las malas prácticas en la medida de la presunta sobreexplotación de acuíferos. Esa ilustración del Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales de Alemania nos muestra lo que pasa cuando hay un campo de pozos funcionando, es decir, se produce, eso no es un embalse como un embalse superficial, son otras leyes las que rigen un acuífero.